Hay una palabra que has repetido miles de veces, una palabra sobre la que has construido tu vida entera, y nadie, en toda la historia de la ciencia, ha sido capaz de demostrar que se refiere a algo real. La palabra es yo. En los próximos minutos vas a conocer a 3 investigadores. Uno definió el problema más incómodo de la conciencia. Otro ganó un Nobel cortando cerebros por la mitad. El tercero pasó décadas buscándote dentro de tu propia cabeza. Y ninguno te encontró. Si llegas hasta el final, vas a entender por qué la pregunta ¿quién eres? No tiene todavía una respuesta científica. En 1995, el filósofo y científico cognitivo David Chalmers de la Universidad Nacional de Australia publicó un texto que dividió en dos a la neurociencia. Chalmers separó los problemas de la mente en dos categorías. Los problemas fáciles los llamó así porque, aunque son técnicamente complejos, la ciencia sabe cómo abordarlos. ¿Por qué tu cerebro distingue colores? ¿Por qué reaccionas ante el peligro? ¿Por qué prestas atención a una cosa y no a otra? Todos son problemas mecánicos. Tienen una respuesta neurológica. Y luego está el problema duro. El problema duro no pregunta cómo funciona tu cerebro. Pregunta por qué hay alguien ahí dentro experimentando lo que tu cerebro procesa. Tu cerebro podría ser absolutamente todo lo que hace distinguir el rojo, reconocer una cara, recordar un nombre sin que hubiera nadie viéndolo desde adentro. Pero hay alguien, y nadie ha podido explicar por qué. 30 años después de aquel texto, el problema duro sigue abierto. La ciencia puede explicar todo lo que tu cerebro hace. No puede explicar por qué tú estás aquí mirándolo hacer. En los años 90, 2 investigadores se propusieron resolverlo desde el laboratorio. Uno era Francis Crick, el mismo que descubrió la estructura del ADN. El otro era Christoph Koch, neurocientífico entonces en Caltech, hoy director del Allen Institute de Seattle. Crick y Koch propusieron una idea simple. Si la conciencia existe, tiene que estar en algún lugar del cerebro. Algún grupo de neuronas, algún patrón eléctrico, algún circuito específico debe ser el que produce la experiencia subjetiva. Lo llamaron correlatos neuronales de la conciencia. Durante más de 2 décadas, Koch y su equipo midieron, escanearon, estimularon y desactivaron áreas del cerebro de pacientes despiertos. Buscaban el momento exacto en el que la actividad neuronal se convierte en experiencia. Encontraron correlaciones, patrones, áreas que se iluminan cuando ves un rostro, circuitos que se apagan bajo anestesia. Lo que no encontraron nunca fue al observador. Cada área que estudiaron resultó ser un mecanismo, algo que procesa, transmite, modula, pero ninguno de esos mecanismos contenía a alguien recibiendo la señal. Era como abrir un televisor para encontrar al espectador. Tu cerebro funciona perfectamente sin necesitar de ti. Nadie ha encontrado el lugar exacto donde tú apareces. En 1981, el neurobiólogo Roger Sperry, del Instituto Tecnológico de California, recibió el Premio Nobel de Medicina. Lo ganó por estudiar a pacientes a los que, para tratar una epilepsia severa, se les había cortado el cuerpo calloso, la estructura que conecta los 2 hemisferios del cerebro. A simple vista, esos pacientes parecían normales. Hablaban, trabajaban, recordaban quiénes eran. Pero cuando Sperry los puso bajo experimentos controlados, ocurrió algo perturbador. Si le mostraba una imagen solo al ojo izquierdo, conectado al hemisferio derecho, el paciente decía verbalmente que no había visto nada.
pero su mano izquierda, controlada por ese mismo hemisferio derecho, dibujaba la imagen sin dudar. En otros experimentos, las dos manos del paciente respondían en paralelo a estímulos distintos. Cada lado del cerebro parecía actuar como si tuviera su propia intención. Sperry concluyó algo que la filosofía no se había atrevido a formular con tanta claridad. Cuando se separan los dos hemisferios, aparecen lo que él llamó dos centros de experiencia, dos formas de percibir, dos formas de decidir, dos yo dentro de la misma cabeza. Si tu yo puede dividirse en dos cuando un cirujano corta una franja de tejido, ¿qué era ese yo antes del corte? ¿Una unidad? ¿O ya eran dos, pegados por una autopista de fibras? El yo no es un dato fijo del cerebro. Es algo que puede partirse, multiplicarse o desaparecer, según cómo esté conectado el órgano. Tras décadas de investigación, Christoph Koch llegó a una conclusión que muchos de sus colegas todavía discuten. Koch defiende, junto con el neurocientífico italiano Giulio Tononi, una idea llamada teoría de la información integrada. La teoría dice algo que cuesta digerir. La conciencia no está en ninguna parte del cerebro, porque la conciencia no es una cosa, es una propiedad. Una propiedad que aparece cuando un sistema integra información de cierta manera. Tú no eres una entidad escondida detrás de tus ojos. Eres un patrón de información que se mantiene estable durante unas décadas y luego se disuelve. Si esto es cierto, entonces tú no existes como un sujeto que vive una vida. Existes como la forma momentánea en la que un cerebro de 1400 gramos procesa señales eléctricas. Y esa forma, esa configuración exacta de información está cambiando en este mismo instante. El tú que empezó este video ya no es el tú que lo está terminando. No hay nadie ahí dentro que permanezca. Y aquí está la parte que la mayoría no soporta. Si nadie ha encontrado al observador en tu cerebro, si los hemisferios pueden separarse en dos centros, y si la conciencia es un patrón cambiante y no una persona, entonces lo que llamas tú no es algo que existe, es algo que el cerebro está haciendo. Un verbo, no un sustantivo. 3 investigadores, 3 décadas distintas, 3 formas de hacer la misma pregunta. Y la conclusión es incómoda. Nadie, en ningún laboratorio del mundo, ha podido demostrar que detrás de tu cerebro haya un tú que lo habita. Lo que hay, dicen los datos, es un sistema que se siente como alguien. Si esa sensación es todo lo que eres, todavía es algo, una experiencia, un patrón, un instante. Pero quizá no eres lo que creías ser cuando empezaste a verme. Ciencia para las preguntas que importan. Si justo ahora estás pensando, ¿pero yo sí existo? Yo me siento... Esa frase también es algo que tu cerebro está produciendo. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué crees que es ese tú que ahora mismo está leyendo esto? Si quieres seguir investigando estas preguntas, suscríbete. Aquí no se contestan rápido, pero se contestan en serio. Hasta el próximo.